Iniciemos. Vamos a ver hoy síntesis y análisis de máquina de estado finito usando elementos de memoria binaria. ¿Se acuerdan qué era sintetizar? ¿Qué era hacer el proceso de síntesis? Más o menos. Partía de una descripción y llegaba a un circuito mínimo. Si un cachorro que tiene 4 años, como cada sábado yo le empiezo la letra y los termino, ustedes tienen que más o menos, tienen 4, para hacer el ejemplo, ¿estamos? Entonces era parte de una descripción verbal y llegaba a un circuito mínimo. Y analizar, al revés, estamos partiendo de un circuito, llegaba una descripción. Los objetivos que vamos a poner el día de hoy son dos. Es presentar un método general de síntesis para sistemas secuenciales sincrónicos usando elementos de memoria binaria. Se puede partir de una descripción formal, una tabla de transición o diagrama de transición. Y llegando al final vamos a ver un proceso de análisis, como hacemos el proceso inverso. Un circuito, llegamos a un diagrama de transición o una tabla de transición. Bien. Vimos que el proceso de síntesis, que para representar sistemas secuenciales sincrónicos usaba un modelo matemático, que puede ser Milli o Moore, y que definía una quíntuple. El alfabeto de entrada, el alfabeto de salida, el conjunto de estados, la función del estado siguiente, y cambiaba, tanto para Milli como para Moore, cuál es la función de salida. En Moore, la función de salida solo depende del estado, y en Milli del estado y de la entrada. Entonces, para el modelo Milli, el esquema general de síntesis que teníamos era este, ¿se acuerdan? Que teníamos un sistema combinacional donde la salida es función de la entrada y del estado actual. Y la función del estado siguiente también era función de la entrada y del estado. ¿Se acuerdan de este diagramita que lo vimos? Y para Moore, lo que cambia es solo la función de salida. La función de salida solo depende del estado. O sea, la función de salida ya no puede ser manejada con este combinacional. Porque este combinacional depende de la entrada y del estado. Entonces, para el Moore se agrega otro combinacional que solo depende del estado. ¿Se entiende? Eso es lo que cambia. Este esquema sería lo más crítico para esta parte. Si entendemos este esquema, lo demás sale por añadiduría. Porque este me va a determinar cuántos flip-flops vamos a tener, cuántas salidas va a tener este combinacional, cuántas entradas va a tener este combinacional y cuántas entradas va a tener este combinacional. Y en base a eso van a usar cualquier elemento de los que vimos nosotros. Compuertas, decodificadores, multiplexón, lo que ustedes quieran. Pero este esquema es el que le va a dar el pantallazo general de cómo va a funcionar esto. Regla de funcionamiento. Para implementar el procedimiento de síntesis conviene disponer de las reglas de funcionamiento de los flip-flops, desde el punto de vista de las transiciones. Para implementar el análisis conviene disponer las reglas de funcionamiento desde el punto de vista de las entradas. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos la regla de funcionamiento de los flip-flops que depende de las entradas. ¿Se acuerdan que tenemos 4 flip-flops? ¿Cuál es? El JK, que decir. Bien. Que dependía. Y me daba el estado siguiente. ¿Y ahí cuál otro era? Bueno, ya que empecé a escribir. Ahora sí, el D. Y el T, ¿se acuerdan? ¿Y se acuerdan cómo mandaba cada uno? Sí. Acá, bonito esta parte, ¿no es cierto? Con 0, 0, ¿qué hacía el JK? Mantenía. O sea, Q sub U más 1 mantiene Q sub U. Con 1 en K, 0. ¿Qué era J? Bien. ¿Y este? Mantenía.
El RS Eso es lo mismo, pero cambia lo último. ¿cómo es lo mismo? Queda igual. 1, S1, S0, 0, S0. A ver. El D 0, 1. ¿Qué es lo que propone la regla de funcionamiento desde el punto de vista de las transiciones? ¿Qué es lo que va a decir? Si mi estado actual es Q sub U y mi estado siguiente es Q sub U más 1, de 0 me voy a 0, si de 0 me voy a 1, si de 1 me voy a 0 y si de 1 me voy a 1. ¿Se entiende? Si mi estado actual es 0 y mi estado siguiente es 0, ¿qué valor tienen que haber tomado J y K para que pase eso? ¿Se entiende? O RU y SU. O DU o DU. Entonces, para que el 0 vaya a 0, ¿qué valor tiene que haber tomado J y K? 0, 0, 0, 1 y después 0, 0. 0, 1. Entonces, 0 y la terminación. Porque sea cual sea el valor que tome K, la salida va a ser 0. Si de 0 me voy a 1, Determinación. me tengo que tener puesto distinto. 1 por 4. 1 y determinación. ¿Lo ven? Y de 1 a 0, Determinación 1. ¿lo ven? Porque lo cambia o lo impone a 0. Entonces, de indeterminación, 1. Y de 1 a 1, 0. ¿lo ven? ¿Van siguiendo o ya se han perdido? ¿Seguro? Sí. ¿Y si sería RS de 0 a 0? ¿Sería determinación? ¿Cero? O está peor que cualquiera. ¿Cómo es 0? Tiene dos valores. Ah, Está bien, 0 1, la materia es binaria, ¿no es cierto? No. ¿Alguien tiene una alternativa? Determinación 0. ¿Es lo que estamos viendo o no? ¿Qué dice? No. La combinación. Yo lo que necesito es que llegue de 0 a 0, que mi estado siguiente sea 0. Entonces, para que sea 0, puedo imponer un 0. O lo mantiene, porque de 0 a 0 es que se ha mantenido. Por eso hay integración 0. ¿Seguro? Entonces, ¿Sabía? sí. 0, 1. 0, 1. En otro caso, ya. Caso prohibido no pasa nada. Sí, pero ¿qué estamos diciendo? Pregunta. Galia, 1, 0. 0. Sería 1. Determinación. ¿Por qué determinación? Porque en cualquier otro caso, como que el sea 1 y los demás 0. Si Z es 1, ¿qué va a pasar? Ah, claro, sería un 0 tendría que ser en todo caso porque nada, no es posible. 1, 1. No, perdón. 0, 1, 0, 1. 1, Y determinación 1. No, 0 y determinación. 1, 1. ¿Se mantiene o me pongo el 1? Sí, Es determinación. Bien. sí.
Ah, sí. Bien. ¿Qué es lo que no está entendiendo? Creo que, digo, mi estado actual es este, Sí. y quiero que mi estado siguiente sea ese. Entonces, ¿qué valor deberían tomar la entrada para que esta condición se cumpla? ¿Entiendes? O más o menos. Pero si yo tengo un 0, quiero llegar a un 0, el flop RS me puede imponer un 0, valiendo 1, 0. O, como mantiene el estado, con 0, 0, Q sub U más 1 sigue siendo Q sub U. Entonces, cualquiera de estas condiciones cumple esto. ¿Estás seguro? Sí. Bien, si de 0 voy a 0, ¿cómo hago el flip D? Para que mi Q sub U más 1 valga 0. 0. Bien. Y para que valga 1, Con 1. y para que valga 0, 0 y 1. Y con el flip T de 0 a 0, Ya, 0. y de 0 a 1, 1. y de 1 a 0, 0. es parecido. De 1 a 0 me tienen que hacer flip-flop T. ¿Estamos? ¿Por qué? Así que mira, la tablita esa no me dice nada, te aseguro, ¿no? Esa tablita, ¿qué tengo que ver? El 1 está negado. El Q negado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Al estado siguiente, cambia el estado que venía. Claro. Entonces, de 1 a 0, 1, y de 1 a 1, 0. ¿Se entiende cómo armamos la tabla de excitación en base al comportamiento de las entradas? Por eso les digo, este tema, si tenemos bien madurado lo anterior, nos ayuda. Bien, entonces, esa tablita, estas tablas es la tabla de funcionamiento de los flip-flops. Son las que nos va a decir cómo se comporta. Y esta es la tabla de las transiciones desde el punto de vista del estado actual y del estado siguiente, qué valor debería tener mis entradas para imponer eso. Proceso de síntesis usando elementos de memoria. Si bien tiene un orden, no es que es necesario tanto respetarlo, ¿se entiende? Lo primero que hacemos es elegir qué elemento de memoria vamos a usar. Podemos elegir flip-flop RS, flip-flop JK, flip-flop D, flip-flop T, contadores o registro de desplazamiento. Es indistinto cuál. Obviamente, según el elemento de memoria, va a ser la cantidad de entradas y salidas que va a tener mi circuito combinacional. La asignación de estados, a los estados hay que asignarle elemento de memoria, asignación de entradas y salidas. Nosotros hemos visto que a los estados de entrada y salida le ponemos nombres, llamados var, Homero, var y Homero, Rick, Morty, el sensor de riel, tren y demás. A esos nombres hay que asignarles unos y ceros. Y a los estados lo mismo. Entonces llamamos S0, S1, S2, S3, estado 0. A esos estados hay que asignarles unos y ceros, porque ahora tenemos que todo esto pasar a un circuito eléctrico. Esquema final de síntesis. Como les comentaba, para mí una de las partes más críticas de este tema. Porque con ese esquema ya nos va a guiar a cómo tenemos que avanzar con el desarrollo. Ya llamamos las funciones, hacemos un análisis para ver que el desarrollo no tenga algún error y volvamos a la máquina original y por último llegamos a un circuito final. Todo esto es el esquema de síntesis. ¿Estamos? Se parte de la descripción y se llega a un circuito final. Después el parcial van y por N motivos no lo hacen. Hay un tema en el parcial que es la síntesis con el método de Rick y una síntesis llega a un circuito. Algunos por algún motivo determinaron que no iban a hacer el circuito. Pero bueno, todo eso es parte del proceso. Bien, síntesis del sistema secuencial empleando flip-flop. Descripción formal, hay que tenerla siempre en el diagrama de transcripción, una tabla de transición. Sintetizar
El sistema secuencial es representado por el diagrama de transición. La clase va a ser mediante un ejemplo. Este ejemplo es el que tenemos en la transparencia. Si quiere, encaramos otro nosotros y después, si nos da tiempo, hacemos un repaso de todo esto o lo tienen como repaso a esto. ¿Quieren que hagamos así? Sí. En el TP8, ¿lo tienen? ¿Lo tienen el desarrollo? Sí. El de TN, ¿cuántos estados era? Inclusive los trenes. ¿Tres? ¿Tres estados son? ¿El alfabeto de entrada es 3? El alfabeto de entrada es 3. Son dos. Puede ser. Son dos estados porque era o barrera alta o barrera baja y estaba haciendo muy. Pero en salida te levantaba. ¿Y este de cuál es? Te digo, depende, no me acuerdo. Ese es el doctorado. Puede ser muy correcto. Sí, Sí, que con 3 estamos en la. No de tener sobrantes si tenemos que tener. No, bien, no. ¿Hay alguno de 3 estados ahí? ¿Muy? No, porque el primero era de 4 estados, ¿no es cierto? Nadie va a dar un si estamos en juego. No, el primero es de 3 estados. ¿Pero tiene de 4 o de 3? Ah, no, es de 4, pero no es solo el. Sí, son 4. El 2. No, sí, sí. No, son 4, son 2. Sí, es que no me da sobrante. Pasame el tuyo de 3 que has hecho de la vida. no sé. Es que no importa, mira. Ah, sí, no, ¿tú te quieres amor? Sí, Porque hay una conversión de mili a amor. A ver, de amor a mili, porque hay 3 entradas. ¿cuántas letras ha dado? 3 entradas. Esa es una de la conversión del punto 6. Lo hacemos a ese. Pero la conversión del punto 6. Ah, este es 1000. Sí. Si no, o voy a buscar el ejercicio que no sé cuánto es. Si no, no quiere usar ninguno, pues ya lo vamos a asegurar. Pero creo que sí, es en el enunciado creo que es muy de 4, de 3 entradas. No, pero lo tenía estado más. Sí, así Ahí está. Consideremos que este es un diagrama de transición. ¿Qué es lo que tiene? Alfabeto de entrada, alfa, beta, gamma. Alfa, beta, gamma. Alfabeto de salida, 0, 1, 2. Conjunto de estado, S0, S1 y S2. Primero, elección del elemento en memoria, o asignación de estados de entrada, no importa, los. ¿Con qué flip-flop lo vamos a hacer? RS, JK, D o T. Con Con RS. Con RS. RS. Entonces, el RS
No tuviera sentido solo con el guardado, pero Sí, con cualquier. lo tenés que hacer. ¿Qué? Que tengo más. Ya vamos a ver, ya vamos a ver. Estamos aprendiendo. Sí, sí. Y ahí tenemos acuso 1 a 1. RU es Sí, sí, sí. de 0 a 0, hemos dicho que se mantiene, impone el 0. 0 a 1 impone el 1. Impone el 0. Se mantiene o impone el 1. ¿Estamos? Bien. Lo primero que vamos a ver es la cantidad de flip-flop que vamos a usar. Y ahí se usa 2 a la número de flip-flop mayor o igual a la cantidad de estados. 2 a la número de flip-flop mayor o igual al valor absoluto de la cantidad de estados. La cantidad de estados son 13. ¿Cuánto va a ser el flip-flop? 2. Porque 2 a la 4, 2 al cuadrado es mayor o igual a 3. Entonces van a estar 2 flip-flop EDS. Entonces vamos a tener flip-flop 1 EDS. A ver, le ponemos acá así. Después puede ser usted. Flip-flop 1 EDS y flip-flop 2 EDS. Lo mismo, 2 a la número de cables de entrada tiene que ser mayor o igual al alfabeto de entrada. 2 a la número de cables de entrada tiene que ser de cables de entrada. ¿De cuántos cables necesito? Mayor o igual al alfabeto de entrada. El alfabeto de entrada son 3. ¿Cuántos cables necesito? 2. Entonces, 2 cables. 2 a la número de cables de salida mayor o igual al alfabeto de salida. ¿Estamos? Entonces también estamos 2 cables. Ahora hacemos asignación de estados y asignación de entradas y asignación de salida. Estado es lo que tenemos. S0, S1, S2. Tenemos 2 flip-flops. Entonces vamos a tener 2 Q, uno por cada flip-flop. Entonces vamos a tener un Q0 y un Q1. Y acá le asignamos 0, 0, 0, 1, 1, 0. O la asignación que ustedes quieran. 1, 0, 1, 1, 0, 1, lo que ustedes quieran. Y vamos a tener una entrada que no está asignada a nada, que es el 1, 1. ¿Estamos? Es una entrada que me va a sobrar. Es un estado que va a sobrar. Este se va a llamar el famoso estado sobrante. Que lo que vamos a buscar de estado sobrante al final de la máquina es que no quede aislado. O sea, que no sea un estado aislado, porque si arranca la máquina en ese estado no va a volver nunca y se va a clavar ahí. Lo mismo para las entradas. Como entradas tenemos alfa, beta, gamma, y esto le asignamos a x0 y x1, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Y lo mismo para la salida. Z1, Z0. Bueno, tenemos 0, 1, 2. Aquí, respeta a ver, esos números. ¿Estamos? Entonces, si queremos ver un 0, un 1, un 2, tenemos que asignar el mismo valor para que en el display o algo se vea. Si esto sería Pepe, Ramón y Juana, pueden poner que ustedes consideren. Hechas las asignaciones de entrada, de estado y de salida, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Redibujar la máquina con las nuevas asignaciones. ¿Estamos? Entonces, S0 ya no se llama más S0. Ahora se llama 0, 0. El 0 ya no es más el 0, ahora es el 0, 0.
S1 es 0, 1, esto es 1, 0, el S2 es 1, 0, esto es 0, 1. ¿Estamos? Beta no es más beta, es 0, 1. Alfa es 0, 0 y gamma es 1, 0. Este es 0, 1, 0, 0, 0, 0 o 0, 1. Ya hemos redibujado la máquina, ya hemos reasignado nuevos valores. Mucho que el esquema que era de síntesis era muy importante. Nosotros sabemos que es un Moore, acaba de tener un sistema combinacional para ver los S1 más 1. Tenemos dos flip-flops. Cada flip-flop tiene dos entradas. Una entrada de reset y una entrada de set. ¿Estamos? Entonces yo tengo que manejar con mi combinacional 1 estas dos entradas. La reset y la set. Del flip-flop 2 y la reset y la set del flip-flop 4. Entonces este combinacional va a tener 4 salidas. La función del estado siguiente del Moore, ¿de quién depende? De las entradas y del S sub U, del estado actual y de X y de las entradas. Las entradas, ¿cuántos cables tienen? 2. Tienen. Hemos llamado X0 y X1. Y las salidas de los flip-flops son mi estado actual. Entonces, las salidas de los flip-flops van a ser las entradas de mi combinacional. ¿Estamos? Entonces, las salidas del elemento combinacional son las entradas del elemento de memoria. Y las salidas del elemento de memoria son las entradas del combinacional. Y como es Moore, la salida son dos cables, Z1 y Z0, pero este es mi sistema combinacional 2. Porque en Moore la salida solo depende de los estados, del S sub U. ¿Estamos? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Yo con esto ya sé todo. Porque yo, ¿qué es lo que sé? Que vamos a tener por este combinacional. ¿Cuántas salidas? 4. ¿De cuántas entradas? De 4. ¿Y de este combinacional? Pues es 2 entradas. Entonces, como nosotros lo que queremos hacer es encontrar, esto vive y nace así. Si yo voy y compro el flip-flop y ya funciona, conectar el funcionamiento de esa manera. Lo que tengo que hacer ahora es con armar estos combinacionales. Tengo que volver a hacer la parte del parcial anterior. Entonces, vamos a hacer con Carnot. ¿Cuántos mapas de Carnot voy a necesitar acá? 1, 2, 4. ¿Alguien quiere más? Bien, pero para implementar este sistema combinacional, ¿cuántas entradas y cuántas salidas tengo? 4. ¿Y cuántos mapas de Carnot necesito yo para representar este sistema combinacional? 4, uno por cada salida. ¿Estamos? ¿Me siguen o no? ¿Cuántos Carnot necesito? ¿De cuántas entradas? ¿Estamos o no? Si alguien se ha perdido, abre ahora o calle para siempre. Yo no entiendo por qué sacamos el número de mapa de Carnot. ¿Cuál es el número de todo? El sistema combinacional de abajo. ¿Qué número no entiende? ¿Otro mapa de Carnot? ¿Cuántas salidas son? 4. ¿Y cómo se hace síntesis con mapa de Carnot? ¿Se acuerda cómo se hacía o no? Sí. ¿Cómo así? De verdad y... La verdad tenía varias columnas. ¿Cómo hacías? Hace una por cada ¿Usted tampoco entendía? Yo no sé que voy a hacer una Si no se parcial. acuerda, ¿por qué lo pregunta? Porque quiere hacer una parcial. Necesitamos un Carnot por cada salida. Si distinto era con Deco. Que yo con Deco agarraba todas las salidas y ponía con puertas OR, ¿se acuerdan? Y tenemos 4 entradas, serían 4 mapas de Carnot de 4 entradas. Entonces vamos a tener un mapita de Carnot de 4.
Pero es que sí tienen que preguntar ahora porque si no, mientras más avancemos, menos van a entender. Por eso les comentaba que es importante que la lleven el día. No, sí, yo hago el día. ¿No me loca? Música, profe. ¿Ahí escuchan música también? Sí. No eres esquizofrénico. Eso es súper genérica, alternativa. La música bien. Bien, ¿estamos? Ahora, ¿se acuerdan, Carno? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Dónde iban las entradas? En la arriba y en los Y las salidas adentro. ¿Estamos? Ahora. Lo podemos llamar como ustedes quieran. Justo tenemos dos entradas y dos salidas, ¿no es cierto? Dos para las entradas y dos para los estados. Q1, Q1, Q2 le llamamos o Q0, Q1. 0, Q1. Ya está, ¿no? ¿Estamos? Y usted puede llamar como ustedes quieran. Entradas a las columnas y estado a la fila, o estado a la fila y entrada a las columnas. ¿Se entiende? Es indistinto. Vamos a llamar. Estas van a ser las entradas y estos van a ser los estados. Entonces, este es el estado 00, va a ser esta fila. ¿Lo ven? El estado 01 va a ser esta fila. Y el estado 10 va a ser esta fila. El estado 00 con entrada 00, con entrada 01, con entrada 11, con entrada 1. A todos lo vamos a llamar igual. Y ahora cada carno va a representar algo distinto. Este carno puede simplificar R0, S0, R1 y S1, que son las salidas. Entonces, este va a ser R0, S0, R1, S1. ¿Estamos? Y ahora decimos el estado 00, 01, 11, 10 con las entradas. ¿Estamos? Esto nos va a servir para esto. Me están faltando las salidas. Las salidas que hemos dicho que eran. ¿De cuántas entradas? De 2 entradas. Entonces, para la salida, vamos a tener esto. ¿Qué esto es? U0, U1, U0, U1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Estamos? Y esto va a ser Z1, Z0. Ahora viene la parte entretenida y divertida de todo esto, si no bosteza. ¿Cómo llenamos la salida? La salida, ya saben, que son las salidas del flip-flop. Que yo tengo un estado actual y quiero ver cómo llego a mi estado siguiente. Yo estoy en Q sub U, quiero ver cómo llego a Q sub U más 1. ¿Estamos? Y en base a R y a S, a los valores que tienen R y S. Entonces decimos, yo estoy en el estado 00, estoy acá. Ingresa un 00. Esto es Q0, Q1. ¿Se acuerdan? Este va a ser Q0 más 1, Q1 más 1. Estoy en el estado 00. Ingresa 00. Estoy en estas celdas. De 0 me voy a 1. De 0 me voy a 1. De 0 me voy a 1. Quiere decir que tengo 0, 1 en el flip-flop 0.
En el flip-flop 1, de 0 me voy a 0, de 0 me voy a 0, tengo indeterminación 0. Y ya hemos analizado el estado 0, 0 para la entrada 0, 0. Ahora analizo el estado 0, 0 para la entrada 0, 1. 0, 0 para la entrada 0, 1. De 0 me voy a 0. Y de 0 me voy a 0. Entonces es indeterminación 0 para el flip-flop 0, indeterminación 0 para el flip-flop 1. Ahora, estoy en estado 0, 0 y viene un 1, 0. De 0 me voy a 0. ¿Lo ven? Entonces, ¿cuánto tengo? Indeterminación 0 y de 0 me voy a 1, tengo 0, 1. ¿Estamos? ¿Se entiende cómo estamos llenando? Igual pare de sufrir. El estado 1, 1 es un estado sobrante. El 1, 1 no sabemos hacia dónde va ni qué salida tiene. Como es sobrante, indeterminación. Y la entrada 1, 1 no está definida. ¿Qué sería? Nos quedan menos estaditos para llenar, ¿verdad? ¿Alguien se anima? Fácil. Quiero un J acá. Cambia él. A mí no me hace indeterminación porque nosotros no estábamos esta entrada. ¿Estás mezclando? Porque vos me hablas de la tabla de funcionamiento del ES. Y el J acá, sí. Ahora yo lo que estoy viendo son el alfabeto de entrada de la máquina. Y justo la 1, 1 no me asignó nada. Podríamos haber asignado la 1, 1 y no la 1, 0. Por eso, pero hicieron un J acá y tampoco le asignábamos nada al 1, 1. Por eso son temas distintos. Si puede ser un D y un T también tiene una sola entrada. ¿Entendés? Sí. ¿A qué voy? Sí. Bien, ahora estoy en estado 0, 1. Y viene un 0, 0. De 0 a 1. ¿Cuál sería? Para. ¿Esto qué es? Ah, pero es que sería de 1 a 0. Esto sería 0. Se va de 0 a 1. Sería 0. Ahora entra un 0 a 1. Vale, mismo. Si de 1 a 1, de 0. Y de 0 a 0 es terminado. Ahora viene En base a la un 0. Hasta la digitación. Va de 0, digo de 1 a 0. Y de 0 a 0. Perfecto. ¿Sigo? No. ¿Se entiende que soy el compañero? ¿Alguien más que quiera pasar? A ver si está entendiendo el tema. Lamentablemente la única manera de entenderlo es haciendo. Porque si ya se han perdido en medio va a ser más difícil. Pero ven que el esquema es más difícil. El mármol ya nos ha dado todo. Si ustedes se animan a ir haciendo en sus cuadernos, si alguien está haciendo algo aparte de tener los datos en la mano, pero si quieren, si alguien lo va siguiendo, capaz de ir grabando, a ver. Sí. ¿Pero no ha empezado? ¿Cuál es su estado? En ese 2. Sí. En ese 0, 0, Sí. me voy a ese 0. Sí. ¿Verdad?
Sí, Hasta ahí tengo claro. bien. Y... ¿Cuánto es tu Q sub Q? y ¿Cuál es tu estado actual? 1. Para acá es 0. Ese no es el actual, es el que No, llega. por eso, entonces 1. No, está mezclando. Usted está allá. Acá estoy. Sí. Claro. ¿Cuál es su estado actual? 1, 0. 1, 0. ¿Y a cuál quiere llegar? Ah, 0, 0. Bien. Entonces, Estoy... el, Ah, ya, miro el U nada más. claro, pero ¿cuál? Entonces sería de 1 a 0. Sería aquí, 1, 0. Sí, pero ¿cuál sería ese? ¿El flip-flop 0 o el flip-flop 1? El que está viendo usted. El 0. Lee ahí dice. Pero sí. 1. ¿Lee? ¿Qué dice en la pizarra cuando tiene su dedo? Y allá. Y arriba, en el flip. Entonces, Ahí. aquí Bien, ¿y cuál es entonces? ah, bien, entonces de 0 a 0, Bien, ahora sí, de 0 a 0 y de 0 a 0 de ahí. bien. Entonces, acá tengo indeterminación. Tome. Ahora Bien. mismo entonces en el no se me puede agarrar uno para acá. Como te quiere. Vamos ya en paralelo nosotros. Ahora tengo 1, 1, 1, 0. Yo tengo de 1 a 0. ¿Verdad? Tengo 1, 0. Sería 1, 0. Entonces estoy acá y ingresa 0, 1. 0, 1 para acá. Se va a es 0, 1. Entonces tengo 0, 1. ¿Qué está viendo? Aquí ingresa nada. Abajo. Es lo mismo. ¿Verdad? Y ahora. Ahora sí lo que acaba de ver. Ingresa esto, la columna de acá, paso al estado 0, 1. Si tengo de 0 a 1, 0 a 1, tengo 0 a 1. Y de 1, de 0, 1, 0. 0, Perfecto. Gracias. ¿Se entiende lo que hizo la compañera? ¿Alguien se ha perdido? Bien. La salida es más simple. Porque la salida me dice, estoy en el estado 0, 0. ¿Cuánto es la salida? 0, 0. En el estado 0, 1 es 0, 1. Es 1, 0. Esto le he cambiado para que es 1, 0. Y en el estado 1, 0 es 0, 1. Y esto es indeterminación. ¿Lo ven? ¿Qué hay que hacer ahora? Minimizar. Lazos lo más grandes posible. Bueno, este no está más grande. Entonces, vamos a usar que se me cuadra. Se quedó solito ahí. 4 y 1. De 8. Este lo ve. Este lo ve. Ahí acá. ¿Estamos? Entonces, R0
L0, ¿a qué es igual? X0 negado, Q0. ¿Lo ven? S0, ¿a qué es igual? X1, Q1, o X0 negado, X1 negado, Q0 negado, Q1 negado. L1 es igual a Q1 y S1 es igual a X1, X0 negado, Q1 negado, o X0 negado, X1 negado, Q0. ¿Estamos? Ahí ya hemos encontrado las funciones en base a la síntesis. Z1 es igual a Q0 y Z0 es igual a Q1. ¿Estamos? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como tenemos indiferencia con los estados sobrantes, hay que ver que esos estados no queden aislados o transitorios, porque no nos dé algo que voy a borrar esto, porque hay que retocar el mapita para no hacer todo de vuelta. Entonces, ¿cómo hacer el análisis? El análisis, vamos a poner Q1, nuestras entradas del sistema combinacional. Estamos Q1, Q0, X1, X0. Y acá bonito. ¿Está grabando el pizarrón? No. Nada de... O sea, sí, pero el coste es chiquitito. ¿Qué tal, cómo anda? ¿Tiene un ratito? No, ¿qué quiere? Para despedir las entradas, explicar. Le hago una consulta, ¿la Ciclón 2 tiene ADC o no? Debería. Ok. Ahí también entra mano derecha. Porque la cátedra de acá, no vaya más. Acá arriba, acá arriba. Y ¿estamos? Entrada. Con estas entradas vamos a llenar R1, S1, R0 y S0. ¿Estamos? Y de ahí vamos a ver a dónde llega Q1 más 1 y Q0 más 1. ¿Estamos? Entonces, con esta tablita, esta primera parte, la vamos a llenar de la información que hemos sacado de estos carnos. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuándo es 1 L1? Cuando vale 1 Q1. ¿Ve? L1 es igual a Q1. Entonces acá ponemos 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Cuándo vale S1, 1? Cuando tengo X1, U0 negado, U1 negado. ¿Lo ven? Acá, cuando tengo 1 y acá.
Tenemos un lío acá. En los otros casos, vale 0. Pero Fred no dice que cuando que ese 1 vale 1 cuando 0 y 1 es negado. Claro, cuando los dos valen 0. Ah, No. Espere. está bien. Está negado por 1 y 2. Claro, es Pero la de esta abajo es. no, claro. La de abajo no vale. Menos mal, está preocupado. Cuando Q0, cuando X0 y X1 valen 0, y Q0 vale 1. Entonces, 1, 0, 0. Los primeros videos. Acá. No. Ese no sirve. 1, 0, 0. 1, 0, 0. Está en un libro acá. Por eso no me gusta leer ese, pero bueno. Está bueno porque va a servir. El R0, ¿cuándo? Vale 1. Cuando Q0 vale 1 y X0 vale 0. Entonces, 1 y 0 tiene que ser. 1 y 0. 1 y 0. 1 y 0. 1 y 0. A ver, un ejercicio de hecho y todo, eso va a ser parcial, ¿verdad? Pero yo usted me está hablando, explicando y demás. Es largo. Ahora parece largo porque tengo que hablar, explicar, golpear la puerta, falta la puerta, entonces es largo. Vale, que va. La ciclón 2. ¿Con qué? Con el LCD y calculo que el que tiene conectado el lugar, ¿verdad? Y hay que ver, pero probablemente sí, probablemente no. Mandá el grupito que lo quieras llevar. Ok. Entonces, este es el LCD. Bien. El S0, X1, 1. Sí. ¿Estamos? Entonces tengo que ver acá. 1, 1, es acá y acá. 1, 1, es acá y acá. Me va a hacer lío de vuelta. Este es el S0, allá. Y después tiene todo 0, acá. Bien, el R, ahora yo como lleno esto con la tabla de funcionamiento del flip-flop. Yo digo, si mi estado actual es 0, 0, ¿cuál va a ser mi siguiente? Yo digo, R vale 0 y S vale 0. Con 0, 0, la salida mantiene. ¿Lo ven? Entonces, con 0, 0, este 0 se va a mantener. 0, 0 me mantiene el 0. 0, 1, el set me impone el 1. El set me impone el 1. ¿A dónde va a haber libre? Acá. Y acá. ¿Lo ven? Porque en el estado sobrante, 1, 1, con entrada 0, 0, tengo entrada no definida. Y en el 1, 1, con entrada 1, 0, en este flip-flop, ¿ven que hay problema? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Retocar el mapa de Carnot. Yo sé que en el estado 1, 1, tengo que mover el L1 o el S1. El L1 o el S1. Tengo que acá hacer un lacito de 1 o acá hacer un lacito de 4. ¿Lo ven? Y acá también estamos viendo que este se solapa con este. Entonces, o tocamos este lazo o lo tocamos a este lazo. Pero eso es como el toda la tabla. No, solo esa parte tengo de la tabla. ¿Lo ven? Ya lo estamos haciendo, por eso está bueno el RS, por eso es que debería ir al parcial. Pero cuando se solapan, causa eso. No, en el RS, la entrada 1, 1 no está definida. No, claro, pero eso pasa con el mapa de Carnot, tenemos secciones solapadas, digamos.
lazos solapado. ¿Se acuerdan más cómo funciona? Sí. O sea, yo al tomar indiferencia le hago 1. Estoy viendo que el estado 1, 1, el estado 1, 1, con la entrada 0, 0, me genera lío. El estado 1, 1, con la entrada 0 son estas. Entonces tengo que a una de estas hacer la 0. Un lazo, ¿no? Por eso, o lo toco a este lazo o lo toco a este. Entonces, a este lazo lo vamos a hacer así. Entonces, S1, ahora, en vez de ser X0 negado, X1 negado, esta va a pasar a ser X0 negado, X1 negado, U0, U1 negado. Y al hacer eso, esto pasa a ser 0. No, perdón. Este pasa a ser 0. ¿Se entiende lo que dice? Pero eso no sirve. Yo le he dado todo el cosas. Este es el que pasa a ser 0. ¿Y de abajo de eso? Ahora hay que tocar esto. El estado 1, 1 con entrada 1, 0 en el flip-flop 0. El entrado 1, 1 con 1, 0. Entonces modificamos este o modificamos este. Conviene modificar porque es 0. Sí, los dos son de 4. Y justo en este caso no nos permite hacer más nada. Por eso está un lío. Lo modifiquemos a este. Entonces R0, ¿ahora qué es? X0 negado, U0, U1 negado. ¿Se entiende? Entonces, modificando eso, espere. Acá sí, acá hemos cambiado unos 1 porque era solo de 2. Ahora acá hay que cambiar dos valores. El 1, 1 con entrada 0, 0, el 1, 1. Genere 0. Este pasa a ser 0 y este pasa a ser 0. ¿Estamos? Porque he sacado dos del lazo. El 1, 1 con entrada 0, 0 y el 1, 1 con entrada 1, 0. ¿Se entiende? Pero esto de acá no la miro ni la toco, digamos, solamente esa parte donde está. Yo tengo que modificar cómo tener la mierda en el toque. Lo puedo poner arriba. Porque ya todo ¿Se acuerdan del mapa de Carnot? Esa cuenta es muy alta. Después razón de la pregunta que me está haciendo. ¿Se entiende? Ahora, ¿cómo llenamos esto? Entrada 0, 0. R1, S1 está con Q1. R0, S0 con Q0. ¿Se entiende? O sea, yo cuando vea esto, me dirijo acá. Y cuando vea esto, me dirijo acá. Entonces, 0, 0, Q sub 1 más 1 mantiene. ¿Qué mantiene? El valor que tenía. ¿Lo ven? ¿Qué mantiene? El 0. 0, 0 mantiene el 0. Set 1 impone el 1, set 1 impone el 1. Set 1 impone el 1, 0, 0 me mantiene el 0, 0, 0 mantiene el 0, 0, 0 mantiene el 0. 1, 0 impone un 0, 1, 0 impone un 0, impone un 0, impone un 0. 1, 0, voy a imponer un 0, 0, 0, 0. ¿Me van siguiendo? Estoy viendo esta tabla ahora. 0, 1. Impone un 1. 0, 0. Mantiene el 0. Mantiene el 0. Mantiene el 0. 1, 0. Impone el 0. 0, 0. Mantiene el 1. 1, 0. Impone el 0. 0, 0. Mantiene el 1. 0, 0 mantiene el 0, mantiene el 0, impone. 0, 0 mantiene el 1. 0, 0 mantiene el 1. 0, 1 impone el 1, impone el 1. ¿Estamos? ¿Se entiende más o menos? Ahora, la salida es otra función, otro sistema combinacional que va a tener U0, Q1, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Acá vamos a tener 0. Y ese es el valor. Para 0, 0,
es 0, 0. Z1 es Q0. Y Z0 es Q1. ¿Estamos? Ahora hay que ver si este análisis se corresponde con eso. ¿Ustedes se acuerdan cómo ven esto? Yo les voy diciendo, tiene el estado 0, 0. Y viene 0, 0, va al 0, 1. Entonces tiene que decir si se corresponde, ¿estamos? Si tiene estado 0, 0 y viene un 0, 1, va al 0, 0. 0, 0 con 1, 0, va al 1, 0. 1, 0. ¿Estamos? Y con entrada, 1, 1 no está definida, no importa dónde iría, porque no voy a entrar que no es parte del diagrama. Las que me importan son las que transicionan. Estoy en el estado 0, 1 y viene 0, 0, voy al 1, 0. ¿Está bien? El 0, 1 con 0, 1 va al 0, 1. El 0, 1 con 1, 0 va al 0, 0. ¿Puedo repetir? El 0, 1 con 1, 0 va al 0, 0. El 1, 0 con 0, 0 va al 0, 0. El 1, 0 con 0, 1 va al 0, 0. Y el 1, 0 con 1, 0 va al 0, 1. ¿Estamos? Ahora, ¿qué hace el sobrante? El 1, 1 con 0, 0 va al 0, 1. Con 0, 0 va al 0, 1. Bueno, con todo va al 0, 1. O con 0, 1 o con 1, 0. Y la salida es 1, 1. ¿Estamos? La salida la veo de acá. Entonces mi estado sobrante va a un estado conocido, no un estado aislado. Si hubiera ido al 1, 1, 1, 1, 1, 1, ¿qué hay que hacer? ¿Se entiende? Por eso lo que buscamos es que el estado sobrante en 1, 2, 3 pulsos de reloj vaya a la máquina y empiece a funcionar la máquina. El estado sobrante, ¿cuándo va a entrar el estado sobrante? ¿Cuándo va a entrar? Sí. Puede ser al arrancar la máquina en el primer momento. El único momento. Si la máquina en algún momento va al sobrante, es que esto está mal. La única posibilidad que arranque en el sobrante es el arranque. ¿Y qué probabilidad tiene de arranque en el sobrante? ¿Cuánto? 5%. ¿Cuánto está listo? ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Se entiende cuál es el problema del sobrante? Sí. El arranque es el único problema. ¿Se entendió el tema? ¿Ven que es una belleza? ¿Se van felices el fin de semana o no? Pero ven que todo se reduce a la primera parte, al combinacional. Por eso hay que entender qué es entrada y qué es salida. La salida es lo que va acá. Es la entrada de elemento de memoria. ¿Y qué es la entrada de elemento de memoria? RS, JK, DT. Por eso le decía, el esquema general de síntesis es que le va a dar le va a guiar el camino. Si hemos llegado y hemos depurado los errores, ¿qué es lo que hacemos? Implementamos con esto. O sea, decía combinacional, lo llama combinacional. Ya van a ser compuertas. Por ejemplo, R0, ¿qué va a ser? Vamos a tener, no voy a hacer todo eso, ¿no? X0 que va a ir negado. Q0, y del flip-flop 0, tenemos Q y Q negado. Entonces, esta va a entrar por una compuerta AND. Y la del flip-flop 1, el Q negado va a entrar acá. ¿Estamos? ¿Y eso a dónde va a ir? A R0. Va a ir a R0. ¿Se entiende? Las salidas que son Q0 y Q1. O sea, Z0, este es flip-flop 1. Este va a ser Z0. Y este va a ser Z1. ¿Se entiende? Y yo, para no dedicarle más tiempo, ¿quieren que lo hagamos el circuito entero? O para poder ustedes después implementar esto. La Q son salidas de flip-flop. La X son entradas externas. Estas son entradas de los flip-flop.
Entonces ya tienen que conectar los cablecitos. Bien. Si está claro el tema, vamos a hacer un repaso con las diapos. Tiene este diagrama de transición que es mili. En mili cambia el ejemplo de síntesis. En mili ya no hay dos combinacionales. Si el combinacional lo hacen con deco, van a tener dos decos. Un deco de 4 entradas y un deco de 2. Yo quiero que quede claro que son dos combinacionales distintas. No lo unan, porque toman el parcial y lo unen. No, son dos combinaciones distintas, son combinacionales distintas. ¿Por qué puso eso la tablita así? O sea, la salida, perdón, el diagramita es, no el diagrama es. Porque Z1 es Q0 y Z0 es Q1. Que esta tabla he hecho rápido, no lo voy a explicar. O sea, esta tabla la armo con el carnocito anterior. Bien. Elección, ahí está JK. Entonces, ¿qué usamos? La tabla de funcionamiento desde el punto de vista de las transiciones. JK y RS, ¿qué desventaja tienen? Necesitan dos entradas para funcionar. El D y el T una sola. Si hubiéramos usado D o T, acá teníamos dos carnos solamente. ¿Se entiende? Porque la salida de convencional solamente necesita manejar una entrada de sustitución. En este caso necesitamos para R y para S. Acá está para J y para K. Tabla de excitación desde el punto de vista de las transiciones. Obviamente todo esto es sincrónico. Los cambios usan con reloj, es una aclaración que se pone abajo. Entonces, la número de flip-flop es mayor o igual a la cantidad del conjunto de estados. Pone A, B, C y sobra. Asigna lo mismo que hicimos allá. Se podría usar el clear para mandar al 0. Pero ahí ya tienen que al esquema general de síntesis agregarle otra entrada que sea el clear. ¿Se entiende? Asignación de entrada, asignación de salida. Luego el número de cables de entrada mayor o igual al proyecto de entrada, luego el número de cables de salida mayor o igual al proyecto de salida. Hace la asignación. En este caso, como son dos entradas, X1 y X2, con un solo cable es suficiente. Por eso me parecía más enriquecedor porque tenemos más alternativas. Si bien es un poquito más largo el desarrollo, pero bueno. Esquema general de síntesis. Como es un mili, tenemos un solo combinacional. Un solo cable de salida, un solo cable de entrada y dos series de flip-flop. Por más que después vamos a usar el Q y el Q negado, ¿no? Pero como es flip-flop, se entiende que el Q es la negación del anterior. Entonces analiza solo con un Q. J1, K1. Entonces, vamos a tener un combinacional. ¿Con qué características? ¿Cuántas entradas? ¿Y cuántas salidas? 5. ¿Se entiende? Acá se agrega el X porque es 1000. Entonces vamos a tener 5 funciones de 3 variables de entrada. Vamos a tener 5 carnos de 3 variables de entrada. Redibuja la máquina y con esta tablita se llena todo esto. Decíamos, del estado 0, con la entrada 0, 0, de 0 voy a 0. De 0 a 0 es 0 indeterminación. Es 0 indeterminación. El flip-flop 0, el flip-flop 1, de 0 a 0, voy de 0 a 1 es 1 indeterminación en un caso. 1 indeterminación. De 0 a 1 es 1 indeterminación. Esto está al revés. Este es J0 y este es K0. Este es J0 y este es J1. Porque es... Ah, no, pará, estoy acá. Acá, estaba mirando mal. De 0 a 0. De 0 voy a 0 está bien. Una determinación. Y de 0 a 1, una determinación. Y el sobrante, que es el 1, 1, es diferencia. Pero eso ustedes lo ponen en su asignación. O sea, podrían haber dejado que el sobrante sea el 1, 0. El 0, 1, ¿se entiende? No necesariamente tienen que asignar de esa manera. Con flip-flop, al ser binario, esto no importa tanto. Pero con el eneario vamos a ver que sí importa la asignación. Para no mandar a un psicólogo los elementos de memoria. ¿Estamos? Pero ya cuando veamos eso en la próxima clase.
Minimizamos, lazos lo más grandes posible. Aquí está bueno porque hay dos que son siempre uno. Armamos el análisis, se presenta eliminar errores involuntarios y ver qué pasa con el sobrante. Y ahí vemos que el sobrante nos manda acá, con estado conocido. Entonces la máquina no se va a trabar y vemos que los otros estados son. Bueno, acá faltaban dos filitas más, no era tanto. Esto es lo obligatorio. Chequear qué pasa con los sobrantes. Por eso en el TP van a ver que dice verificar qué pasa con los sobrantes. ¿Qué se espera de los sobrantes? Que no tenga un autolazo y que ningún estado conocido tiene que ir un sobrante. Obviamente, si pasa esto es porque algo han hecho mal ustedes. Pero si yo estoy haciendo que se comporte la máquina como yo quiero, ¿cómo en algún estado va a ir un sobrante? Eso es imposible. Y no queremos autolazo. El autolazo defiende entre comillas. ¿Por qué? Porque si el estado sobrante con una entrada le genera un autolazo, pero con las otras va a un estado conocido, entonces con otras entradas las puedo llevar a la máquina, al estado conocido. Ahora bien, ¿qué son esas entradas? Si yo tengo las entradas que son sensores que están a 5 metros de altura y no voy a poner una tarima para subir a 5 metros de altura. Y esa entrada, ¿qué significa esa entrada? ¿Qué información me da? Que está llena una tolva que va a arrancar cero y no me importa, porque sé que va a arrancar en cero y se va a ir el sobrante. ¿Se entiende? O sea, el análisis del sobrante siempre va a ser objetivo. No es algo que sí o sí tienen que hacer. Va a depender del caso. ¿Se entiende lo que voy a decir? Lo que nunca puede pasar es esto. O sea, que a mí la máquina, 2, 3, 4 pulsos de reloj, varios estados conocidos, no me afecte en nada. Yo quiero que cuando llegue a la máquina se comporte bajo ciertas normas. Lo que no quiero es que el estado sobrante quede aislado. Circuito final. Que me evite de hacer recién. Entonces, con lo otro, U0 y Q1 era 1, era BCC, el clock, la salida del combinacional son las entradas del elemento de memoria. Entonces, estas salidas van a ir acá, y ahí está C. ¿Está más o menos el tema de síntesis? Sí. Análisis. Análisis es básicamente lo mismo. Pero ¿qué es lo que hace el análisis? Parte del circuito y llegamos a un diagrama de transición o a una tabla de transición. Entonces, ¿cómo hacemos con el análisis? Lo vamos a usar a ese ejemplo. ¿Les parece? Que ya está el circuito armado. ¿Puede cambiar la pantalla, no, profe? Sí, sí. Disculpe, no me di cuenta. No, igual quedó. Pero queda bajito, pero no se ve, hay que hacer el zoom al video. Igual lo he entendido. Sí, pero bueno, por ahí para ver cómo quedó y comparar después. Supongo que han entendido. Pero de nuevo, si están atrasados en la materia, este tema les va a resultar más difícil de lo que debería ser. Porque si no manejan bien Carnot, no manejan bien representación, no manejan el eco, ven esto y resulta más engorroso y más difícil. También no hace. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Analizar el circuito. ¿Cuáles son las entradas del combinacional? ¿Se acuerdan? Las salidas del elemento de memoria Y las entradas. externas. Tenemos dos free flow, entonces vamos a tener 1, Q0 y E. Y esto, monito. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya me he hecho mal el monito. Acá termina. Bien. ¿Y cuáles son mis salidas? El combinacional. Las entradas del elemento de memoria. Entonces son J1, K1, J0, K0 y Z. Y nosotros tenemos que encontrar acá que Q sub 1 más 1, Q sub 0 más 1. ¿Estamos? ¿Cómo llenamos esto? Por el circuito.
tenemos que decir J1 igual, K1 igual, J0 igual, K0 igual, Z igual. Aquí igual J1. J1. Puse T. X con Puse. UZ. ¿Lo ves? X UZ. K1 es 1. K0 1. J0 X. es una X no J1. X con La J1. la otra. Una hora exclusiva entre Q1 y quién. ¿Lo ven? Y Z, ¿a qué es igual? Valor exclusivo de X, U0, por Por Más. Q. ¿Estamos? ¿A qué es igual es? X negado U0 o X U0 negado o Q1. Esto aquí es igual. X negado U0 negado o X U0. Y este es igual a X negado Q1 o X U1 negado. Con esto llenamos esto. Entonces, J1, X negado, U0 negado. Es esta y esta. La hora exclusiva de X norte. K1 es todo 1. J0, una hora exclusiva entre X y Q1. Entre estas dos. Es 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0. ¿Estamos? Sí. K0, ¿a qué es igual? A 1. Z es una hora exclusiva entre X y Q0. La segunda parte de acá no se toma uno. Entre X y Q0 es esta. Todas las serán uno. Q1. Ahí está. ¿Estamos? ¿Entiendes cómo tenés? Sí. Entonces, ¿qué hicimos? Vimos el dibujito, identificamos cuáles son las entregas de memoria y en base a eso llenamos acá, que son las salidas de combinacional. Por eso las ponemos en la parte de salida de la tabla de verdad. Tiene que esto es entrada de la tabla de verdad y de salida de la tabla de verdad. Y ahora, ¿qué hay que usar? La tabla de funcionamiento del flip-flop para ver con su entrada cómo se comporta. JU, KU, Q sub U a Q sub U más 1. Y acá monito. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. No, al revés. Estamos ahí. De 0 a 0 es Q sub U. Esto es 0, 1, Q sub U negativo. Entonces, tenemos 1, 1. ¿Qué hacía? Lo cambio. ¿A cuál cambia? El Q sub 1. Entonces, 1, 0, 1 impone un 0, impone un 0, lo cambia el 1. 1, 1 lo cambia el 0, impone el 0, impone el 0 y lo cambia el 0. ¿Estamos? Esto, con esto, la tabla de funcionamiento. Ahora, esto con esto. Este impone un 0, 1, 1, cambia el 0. Lo hace 1, 0, 1 impone el 0, esto lo hace 0, 1, 1 lo cambia, impone el 0, 1, 1 lo cambia, 0, 1 impone el 0. ¿Estamos? Y ya con eso tenemos el diagrama de transición. Porque ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a poner. Mis estados son 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Cuando hacemos un análisis, no tenemos manera de saber si hay un sobrante o no.
¿Estamos? Entonces el análisis, yo tengo que analizar y me va a dar todos los casos. Acá no me aparece indiferencia, nada. Acá ya me dice cómo se está comportando el circuito. Entonces vamos a tener el estado 0,0, el estado 0,1, el estado 1,0, que son estos, 0,0, 0,1, 1,0, y el estado 1,1. En el estado 0,0, si ingresa un 0, va al estado 1,0. Si ingresa un 1, va al estado 0,1. El estado 0,1, si ingresa un 0, y si ingresa un 1, el estado 1,0, si ingresa un 0, va al 0,1, y si ingresa un 1, va al 0,0. Si ingresa un 1, va al 0,0. Y el 1,1, con cualquiera, con entrada 0 o con entrada 1, va a ver. ¿Se entiende? Al ser diagrama de transición, nada más fijamos en los dos vueltos por dos, la verdad. Sí, la salida. Claro. También falta. El estado 0,0, con entrada 0, la salida es 0. El estado 0,0, con entrada 1, la salida es 1. El estado 0,1, con entrada 0, es 1. Con entrada 1 es 0. El estado 1,0, con entrada 0, es 1. Ya todos son 0. Podemos, cuando tenemos que hacer los análisis, podemos elegir si mínimo o Es que a partir de... No, los análisis. jamás en la vida. Entonces es solo un combinacional. Mili, Claro. No, en este caso, ¿cómo van a saber si este es Mili o Moore de verlo? Porque tiene la Z, sale. Porque tiene la Z que sale. La Z siempre sale sin salida. ¿En qué cambia Mili y de Moore? Tiene que tener otro mencionado. Para la salida. El muro. Bueno, Pensemos. Déjenme repetir lo mismo. ¿En qué se diferencia Mili de Moore en la salida? La salida depende del estado y la otra salida depende del estado y la entrada. Bien, ¿y esta salida de quién está dependiendo? De la entrada y del estado. ¿A dónde lo ves? Porque tengo la entrada conectada con puerta el último oro cuando y la entrada también. Si sería Moore, no tendría que estar la entrada conectada a esta. O sea, podría ser tranquilamente el mismo circuito, nada más que en vez de venir a X, vaya a Q negado. ¿Se entiende? ¿Entienden la diferencia? Por eso acá, cuando hemos sacado Z y aparece la X, quiere decir que es un bit. Por eso le hemos agregado. Si no hubiera aparecido la Z acá, sería un bit. Bien. Ya, falta poco. Ahora descansar un poquito. No. Este diagrama tendría que corresponderse con el que hicimos acá. Al menos el sobrante nos da bien. ¿Se entiende? Sí. Pero ustedes no parten de acá. Ahora partimos del circuito. Y del circuito tendríamos que haber llegado a lo mismo que tiene el pizarro. Bien. El análisis de un circuito secuencial sincrónico consiste en obtener una tabla o diagrama de transición a partir del circuito dado. Cuando hacíamos análisis con combinacional, es lo que buscábamos, tabla de verdad, una forma canónica, un mapa de Carnot, algo que me diga cómo se comporta el todo. Ahora es lo mismo, nada más que ahora yo necesito ver la parte de la memoria. Necesito el diagrama o la tabla de transición. El circuito debemos reconocer esto, el estado 1 más 1 y la salida 1. Construir la tabla de verdad para cada una de las funciones, con los valores de las funciones de esta parte, y la tabla de funcionamiento del elemento de memoria, y finalmente se construye. ¿En qué va a cambiar la clase que viene? En vez de hacer esto con flip-flop, lo vamos a hacer con contador de desplazamiento. En vez de ver la tabla de funcionamiento del flip-flop, vamos a ver la tabla de funcionamiento del contador de registro de desplazamiento. Propone este ejercicio, esta función, que es Mili o Moore. Este circuito. Mili, ¿ven? Porque la salida depende del enlace.
Esquema general de síntesis, 3 funciones, 3 variables, algunos los alfabetos. Este diagramita les remarco, me parece muy importante, porque aquí ven qué es entrada y qué es salida. Ahí se ve claramente que el sistema combinacional, las entradas son las entradas externas de la caja y son las salidas del elemento de memoria. En control de registro van a ser las Q también. Pero en control de registro, ¿qué entradas van a tener? La entrada de cuenta, la entrada de carga paralelo, el desplazamiento, es lo que va a cambiar. Por eso esto, que a mi criterio, es bastante importante. Arma, y ya saben, no hay manera de saber qué es sobrante. ¿Dudas? Básicamente el parcial va a ser un tema